Imagina esto, un ejército entero paralizado por el miedo. Frente a ellos, un gigante de casi 3 metros de altura, armado hasta los dientes, desafiando a cualquiera que se atreva a enfrentarlo. Nadie se mueve, hasta que un joven pastor da un paso adelante. Hoy vamos a responder una pregunta que ha intrigado a estudiosos y creyentes durante siglos. ¿Qué ocurrió realmente en la batalla entre David y Goliat? ¿Fue un milagro divino, una estrategia militar brillante o algo completamente diferente? Bienvenidos al misterio más fascinante de la Biblia. Para entender esta historia, debemos viajar al año 1000 a.C., cuando Israel estaba en guerra contra los filisteos. Los filisteos eran un pueblo avanzado, conocido por su tecnología militar superior. Controlaban regiones clave y amenazaban constantemente a Israel. Los filisteos vivían en las llanuras costeras de lo que hoy es Israel y Palestina. Eran expertos en la fabricación de armas de hierro, una tecnología que aún no había sido dominada por los israelitas. Esto les daba una ventaja significativa en el campo de batalla. Sus guerreros estaban bien entrenados, sus armaduras eran impenetrables y sus tácticas militares eran sofisticadas. Por otro lado, los israelitas eran un pueblo agrícola y pastoril. Su fuerza residía en su fe en Dios y en su capacidad para adaptarse a las condiciones del terreno montañoso donde vivían. Pero en términos militares, estaban en clara desventaja frente a los filisteos. Un día, en el valle de Elá, los dos ejércitos se enfrentaron. Pero en lugar de una batalla campal, los filisteos enviaron a su mejor guerrero, Goliat. Según la Biblia, Goliat medía aproximadamente 3 metros de altura y llevaba una armadura que pesaba más de 50 kilos. Era prácticamente invencible. Goliat no era solo un soldado común, era un campeón de guerra, un guerrero profesional que había pasado años perfeccionando sus habilidades. Su armadura estaba hecha de bronce, un material extremadamente resistente para la época. Llevaba una espada larga, una lanza y un escudo, todo diseñado para intimidar a sus enemigos. Cada mañana y cada tarde, Goliat se presentaba frente al ejército israelita y lanzaba un desafío. Elijan a un hombre que luche contra mí. Si me vence, nos rendiremos, pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Los israelitas estaban aterrorizados. Ningún soldado quería enfrentarse a él. Goliat era un gigante en todos los sentidos, su tamaño, su fuerza, su reputación. Para los israelitas parecía imposible derrotarlo. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Un joven pastor llamado David llegó al campo de batalla. No era un soldado entrenado, ni siquiera llevaba armadura, pero tenía algo que muchos no entendían: fe inquebrantable en Dios y una habilidad excepcional con la honda. David era el hijo menor de Isaí, un humilde pastor de Belén. En aquel tiempo, los hijos menores solían ser relegados a tareas secundarias, como cuidar el ganado. Sin embargo, David era especial. La Biblia describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios, alguien que tenía una relación profunda y genuina con su Creador. David ya había enfrentado peligros antes. Había matado leones y osos que amenazaban a sus ovejas. Para él, enfrentar a Goliat no era tan diferente. Sabía que Dios lo había protegido en el pasado y confiaba en que lo haría nuevamente. Cuando llegó al campo de batalla, los soldados intentaron darle una espada y una armadura, pero David las rechazó. Sabía que no necesitaba eso. En cambio, tomó 5 piedras lisas del río y su fiel honda. La honda era un arma común entre los pastores, utilizada para proteger a los rebaños de depredadores, pero en manos de alguien hábil podía ser letal. Una piedra lanzada por una honda podía alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, suficiente para atravesar el cráneo de un hombre. David sabía exactamente dónde apuntar. La frente de Goliat, aunque protegida por un casco, era el punto más vulnerable.
Un impacto en esa zona habría causado una conmoción cerebral instantánea, dejando al gigante indefenso. Pero incluso con estas ventajas, la victoria de David sigue siendo asombrosa. Después de todo, enfrentarse a un guerrero como Goliat requería no solo habilidad, sino también un nivel extraordinario de valentía. Goliat, por su parte, era el epítome del poder militar. Medía aproximadamente 3 metros de altura, según algunas traducciones bíblicas. Su armadura pesaba más de 50 kilos y su lanza tenía una punta de hierro que pesaba unos 7 kilos. Era prácticamente invencible en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, Goliat tenía una debilidad que muchos pasaron por alto: su arrogancia. Estaba tan seguro de su superioridad que subestimó a David. Cuando vio al joven pastor acercándose con una simple honda, se burló de él. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Srenia. Pero David respondió con confianza: Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Este momento es crucial porque revela la diferencia fundamental entre ambos personajes. Goliat representaba el orgullo y la fuerza física, mientras que David simbolizaba la humildad y la fe en algo más grande que él mismo. El momento culminante de la historia ocurre cuando David se acerca al campo de batalla. Goliat, viendo al joven pastor, se burla de él. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Srenia. Pero David respondió con confianza: Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Aquí es importante detenernos un momento y analizar la psicología detrás de este enfrentamiento. Goliat esperaba un combate cuerpo a cuerpo, un duelo tradicional entre guerreros. Estaba preparado para enfrentarse a un oponente que usara armas similares a las suyas: espadas, lanzas, escudos. Pero David rompió todas las reglas. Él eligió una táctica completamente diferente, una que Goliat no pudo anticipar. David sabía que no necesitaba enfrentarse a Goliat en términos de fuerza física. En cambio, eligió usar su habilidad con la honda, un arma que conocía perfectamente. Tomó una piedra lisa del río y la colocó en su honda. Con un movimiento rápido y preciso, lanzó la piedra hacia Goliat. La piedra golpeó directamente en la frente del gigante, justo en el punto más vulnerable de su armadura. Goliat cayó al suelo, inconsciente. David corrió hacia él, tomó la espada de Goliat y terminó el trabajo. El gigante había caído. Este momento es asombroso por varias razones. Primero, demuestra que la fuerza física no siempre es el factor decisivo en una batalla. David no era más fuerte que Goliat, pero sí más inteligente y estratégico. Segundo, este evento tiene implicaciones espirituales profundas. Para muchos, representa la lucha entre el bien y el mal, entre la fe y el miedo. David, un joven pastor, simboliza la humildad y la confianza en Dios, mientras que Goliat representa el orgullo y la arrogancia. Es una lección que sigue siendo relevante hoy en día. Todos enfrentamos gigantes en nuestras vidas, problemas que parecen insuperables, desafíos que nos intimidan. Pero como David, podemos encontrar fuerza en lo inesperado. Ahora, profundicemos aún más en este enfrentamiento. Imagina la escena: David caminando hacia Goliat, rodeado de miles de soldados que observan con incredulidad. Algunos tal vez pensaron que el joven pastor estaba cometiendo un suicidio. Otros podrían haber sentido una chispa de esperanza, aunque fuera pequeña. Goliat, por su parte, estaba furioso. Su risa inicial se convirtió en desprecio absoluto. Para él, David no era más que un niño jugando a ser un soldado. Pero aquí es donde entra en juego la psicología del enfrentamiento. Goliat estaba acostumbrado a intimidar a sus enemigos con su tamaño y su armadura. Su estrategia era simple: hacer que los demás sintieran miedo antes de que la batalla comenzara. David, sin embargo, no se dejó intimidar. Su confianza no provenía de su propia fuerza, sino de su fe en Dios.
Esta diferencia mental fue clave. Mientras Goliat dependía de su armadura y su experiencia, David confiaba en algo invisible pero poderoso, su relación con lo divino. Además, pensemos en la elección de las armas. Goliat llevaba una armadura pesada, una espada larga y una lanza. Todo esto lo hacía formidable en un combate cercano, pero también lo hacía lento y menos ágil. David, en cambio, no llevaba nada más que una honda y unas piedras. Esto lo hacía rápido, flexible y capaz de atacar desde la distancia. En términos modernos, podríamos comparar a David con un boxeador que usa tácticas inusuales para sorprender a un oponente más grande y fuerte. Goliat era como un peso pesado, acostumbrado a pelear de frente. David, en cambio, era un peso ligero que usó velocidad y precisión para ganar. Otro detalle interesante es la elección de las 5 piedras. David tomó 5 piedras del río, pero solo necesitó una para derribar a Goliat. ¿Por qué tomó 5? Algunos estudiosos sugieren que David estaba preparado para enfrentarse a otros enemigos si era necesario. Otros creen que las 5 piedras simbolizan la preparación y la precaución. David sabía que no podía permitirse fallar, así que se aseguró de tener opciones adicionales. Finalmente, pensemos en el impacto emocional de este momento. Cuando Goliat cayó al suelo, el ejército israelita probablemente sintió una mezcla de asombro y euforia. Aquí estaba un joven pastor, alguien que no pertenecía al mundo militar, derrotando al guerrero más temido de los filisteos. Este evento no solo cambió el curso de la batalla, sino que también inspiró a todo un pueblo. La victoria de David no solo inspiró a todo Israel, sino que también marcó el inicio de su camino hacia el trono. A partir de ese día, David se convirtió en un símbolo de valentía y fe. Pero más allá de eso, esta historia tiene un mensaje universal. Incluso los gigantes tienen puntos débiles. A veces, la clave para vencerlos no es enfrentarlos directamente, sino encontrar una forma creativa de superarlos. La Biblia nos dice que después de la batalla, David fue aclamado como un héroe. Su valentía inspiró a todo el ejército israelita, que finalmente logró derrotar a los filisteos. Con el tiempo, David se convirtió en el rey más famoso de Israel. Su reinado fue un periodo de prosperidad y expansión para el pueblo judío. Pero su historia comenzó con un simple acto de fe y valentía en el valle de Elá. Esta batalla también tuvo implicaciones espirituales profundas. Para muchos, representa la lucha entre el bien y el mal, entre la fe y el miedo. David, un joven pastor, simboliza la humildad y la confianza en Dios, mientras que Goliat representa el orgullo y la arrogancia. Es una lección que sigue siendo relevante hoy en día. Todos enfrentamos gigantes en nuestras vidas, problemas que parecen insuperables, desafíos que nos intimidan. Pero como David, podemos encontrar fuerza en lo inesperado. Ahora, profundicemos aún más en las consecuencias de esta batalla. Cuando Goliat cayó, el ejército filisteo entró en pánico. Los israelitas aprovecharon este momento de debilidad para lanzar un ataque sorpresa y asegurar una victoria decisiva. Este evento no solo cambió el curso de la guerra, sino que también fortaleció la moral de todo un pueblo. David, por su parte, no buscaba gloria personal. Su motivación era defender el honor de su pueblo y de su Dios. Esta humildad lo distinguió de otros líderes de la época, quienes a menudo actuaban movidos por ambición o poder. Con el tiempo, David fue llamado a la corte del rey Saúl, donde comenzó a ganar reconocimiento como músico, estratega y líder. Sus acciones en el campo de batalla demostraron que no necesitaba títulos ni riquezas para ser respetado. Su carácter y fe eran suficientes para inspirar a otros. Sin embargo, el camino de David no fue fácil. Después de su victoria sobre Goliat, enfrentó numerosos desafíos, incluyendo persecuciones políticas, traiciones y guerras. Pero siempre mantuvo su confianza en Dios, lo que lo ayudó a superar cada obstáculo.
El legado de David va más allá de su reinado. Es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios, alguien que, a pesar de sus errores y debilidades, siempre buscó hacer lo correcto. Su historia nos enseña que no necesitamos ser perfectos para ser grandes, solo necesitamos estar dispuestos a aprender y crecer. En términos modernos, podríamos comparar a David con cualquier persona que enfrenta desafíos aparentemente insuperables. Tal vez estés luchando contra una enfermedad, intentando superar un fracaso profesional o enfrentando un problema personal que parece abrumador. La historia de David nos recuerda que incluso los gigantes más grandes tienen puntos débiles. Solo necesitamos encontrarlos. Por ejemplo, imagina a un estudiante universitario que se siente abrumado por los exámenes finales. Para él, el gigante podría ser la presión de obtener buenas calificaciones. Pero si utiliza estrategias inteligentes, como organizar su tiempo, pedir ayuda cuando la necesita y mantener una mentalidad positiva, puede superar ese desafío. O piensa en un emprendedor que intenta competir en un mercado dominado por grandes corporaciones. Al igual que David, este emprendedor puede identificar las debilidades de sus competidores y utilizar sus propias habilidades únicas para tener éxito. Otro ejemplo podría ser alguien que enfrenta una relación difícil. Tal vez el gigante sea el miedo a hablar abiertamente o a tomar decisiones difíciles. Pero con valentía, comunicación efectiva y confianza en uno mismo, esa persona puede superar el obstáculo y construir una relación más fuerte. Finalmente, pensemos en el impacto emocional de la historia de David. Cuando derribó a Goliat, no solo cambió el curso de la batalla, sino que también inspiró a otros a creer en sí mismos. Hoy en día, esta historia sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. ¿Qué podemos aprender de esto? Que no importa cuán grandes sean nuestros problemas, siempre hay una manera de superarlos. La clave está en nuestra actitud. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, debemos concentrarnos en lo que tenemos. Como David, podemos usar nuestras habilidades únicas, nuestra fe y nuestra creatividad para enfrentar cualquier desafío. Además, esta historia nos recuerda la importancia de la preparación. David no actuó impulsivamente. Analizó cuidadosamente la situación antes de enfrentarse a Goliat. Observó las debilidades de su enemigo y evaluó sus propias fortalezas. Esto nos enseña que la paciencia y la planificación son esenciales para el éxito. También es importante destacar que David no actuó solo. Aunque fue él quien derribó a Goliat, contó con el apoyo de su familia, su pueblo y, sobre todo, su fe en Dios. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Podemos buscar ayuda, consejo y apoyo cuando lo necesitemos. Finalmente, reflexionemos sobre el legado de David. Su victoria sobre Goliat no solo lo convirtió en un héroe, sino que también lo preparó para liderar a su pueblo. A través de su fe, valentía y sabiduría, David demostró que incluso los más pequeños pueden lograr grandes cosas. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío aparentemente insuperable, recuerda la historia de David y Goliat. Busca tus propias piedras y utiliza tu onda para derribar a tus gigantes. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los relatos más inspiradores de la Biblia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y compartirlo con otros. Juntos podemos descubrir más historias que nos inspiren y nos ayuden a enfrentar los desafíos de la vida. Recuerda, incluso los gigantes más grandes tienen puntos débiles. Solo necesitas encontrarlos. Nos vemos en el próximo video.